¿Me avisan cuando ya hagan la presentación? Hola, hola. Ya se ve. Ya se ve. Bueno, esta imagen ya la vimos, ¿verdad? Donde vimos Ya se ve, cuando, doctor. ok, en esta imagen pues ya se dan cuenta cómo en este caso el núcleo rojo, cuando tenemos una lesión por arriba de o por debajo de. El núcleo rojo pues obviamente se encuentra a nivel de lo que es en este caso el mesencéfalo y pues bueno, nos damos cuenta que tiene una función realmente de lo que es flexión. Esta respuesta pues bueno se pierde cuando normalmente nosotros tenemos una lesión realmente por arriba del núcleo rojo, ¿ok? Si se dan cuenta, los pacientes cuando tienen un traumatismo severo que me condicione en este momento una lesión de forma rápida con un cráneo hipertensivo severo que me esté condicionando con presión, en este caso a nivel de lo que es el mesencéfalo, puede de forma inmediata condicionar esta posición. Lo mismo en este caso por debajo de, en este caso, el núcleo rojo. Es una lesión a nivel protuberencial. Esta posición pues un poquito más grave. Entonces son las posiciones anómalas que en la escala de Coma-Glasgow tiene mayor peso en este caso. Es la misma imagen como tengo yo aquí el mesencéfalo. Tengo el núcleo rojo por arriba de la lesión, pues va a ser realmente de corticación y por abajo de cerebración. ¿Ok? Ahora solamente voy a mostrar la escala de Coma-Glasgow, como en este caso en los pediátricos cambian solamente en el aspecto del habla. Sabemos que los bebés, pues bueno, no pueden hablar y solamente realizan sonidos. Entonces, realmente la respuesta ocular no tenemos ningún cambio. Si se dan cuenta, aquí tenemos la apertura ocular de forma espontánea. Cuando tenemos en este caso la apertura al realizar un sonido cerca de él. Y dos, cuando en este caso no tienen lo que es respuesta ocular, pero al condicionarle dolor, el paciente inmediatamente tiene apertura. Y uno sin respuesta, en este caso la apertura. Aquí es la única que va a cambiar, ¿verdad? La respuesta verbal. Si se dan cuenta, pues bueno, si el paciente, en este caso, después del trauma, después de la lesión, el paciente está balbuceando, está condicionando, en este caso, sonidos, pues bueno, le vamos a dar 5 puntos. Cuando el paciente está llorando, si todo el tiempo está irritable, le vamos a dar 4. Cuando el paciente, en este caso, tiene llanto solamente al dolor, entonces le vamos a dar 3 puntos. Pero cuando el paciente tiene solamente gemidos con la respuesta al dolor, le vamos a dar 2 y 1 sin respuesta verbal. Entonces, esto es lo que realmente cambia. Un poquito aquí en este caso, pues realmente lo que es la respuesta motora, pues bueno, pues nos damos cuenta que el bebé tiene movimientos de las 4 extremidades, del lado izquierdo, del lado derecho, de la parte superior y de la parte inferior, le damos 6 puntos. Si en este caso el paciente no tiene movilidad y nosotros en este caso al tocarlo, el paciente trata de retirarme la mano, ya sea con su mano, con su extremidad, de retirándola, que es la respuesta de retirada, le vamos a dar 5. Y si el paciente, a pesar de que nosotros le colocamos la mano, el paciente no tiene retiro, pero al condicionar dolor, el paciente tiene retiro, le vamos a dar 4. Y bueno, la posición realmente de flexión es con cualquier tipo de estímulo en extremidad superior e inferior, en la cabeza, trapecio, lecho ungueal, me va a condicionar tanto la respuesta de flexión anormal como la respuesta de extensión. Entonces, esto es lo único que cambia, es realmente la respuesta verbal, en el hecho de que, pues bueno, no me va a poder responder completamente. Bueno, ya los centros hospitalarios de trauma, pues clasifican y gradifican, en este caso, según el puntaje que tengamos de la escala de Coma-Glasgow, en leve, moderado y severo. El paciente que tiene de 13 a 15 puntos en la escala de Coma-Glasgow se le va a considerar como un paciente que tiene un TS leve. De 9 a 12, el paciente tiene un TC moderado y el otro es de 3 a 8. Si se dan cuenta, nunca vamos a tener una escala de coma de Glasgow menos de 3. El 3 es en estado de coma y realmente estamos ante un paciente con un TC grave realmente desde el momento que nosotros lo estamos haciendo. Otros hospitales, pues bueno, mencionan y clarifican el TC dependiendo la altura y dependiendo de dónde se encuentra en este caso la puntuación. Ya vieron, se dan cuenta en el
se eleve de 13 a 15, aquí pues realmente el paciente tiene una función cortical óptima, no tiene, a lo mejor tuvo un traumatismo, tiene una conmoción y solamente a lo mejor hubo pérdida de la memoria, hubo pérdida de la conciencia, pero el paciente tiene una escala de Coma-Glasgow de 13 de 15. Quedamos en aquel paciente que tiene de 9 a 12, dicen ellos que la lesión se encuentra a nivel de la función mesencefálica, de 5 a 8 a nivel protuberencial, y ya por abajo de 4 dicen que la respuesta es una respuesta verbal, realmente es de supervivencia. Menos de 3, pues bueno, realmente el paciente está en estado de coma, o en su caso descartar la muerte cerebral, o también en este caso la función, solamente la función medular es la que está permitiendo realmente que esté funcionando. Aquí el paciente ya no tiene automatismo respiratorio, no tiene automatismo cardíaco y no mantiene su presión arterial como debe de ser de forma adecuada. Entonces, esta clasificación no la tomó en cuenta, clasificamos en este caso el TC leve, en este caso con este tipo de paciente. Y ya se dan cuenta, bueno, la escala de Coma-Glasgow, valoramos la integridad de la función de la SARA y cómo las funciones superiores van descendiendo dependiendo la importancia. Si le importan, va realmente a quedarse, va a mantenerse en alerta. Si el paciente simplemente no le gusta, se aburre, pues bueno, va a empezarse a alejarse o vamos a tener realmente una escala muy deficiente. Dependiendo también la altura, entre más bajo sea el puntaje, sabemos que la lesión ya se encuentra más hacia la parte del tallo. ¿Ok? Preguntas que tengan de la escala de Coma-Glasgow, chicos. Hola, hola. Perfecto. A ver, les voy a hacer una pregunta. Llega un yo sí tengo una pregunta. paciente. Adelante, a ver, dímela. Adelante. Bueno, había un artículo el cual la coma de Glasgow, que es el poner SN. Ahí, bueno, ¿cómo determino en qué pacientes se pueden poner o no? Bueno, nada más decía que en pacientes que hayan consumido sustancias toxicológicas, pero en una situación de, ajá, suponiendo que no está, ¿cómo reconozco eso? Perdone. No, no te preocupes. Acuérdense ustedes que yo tengo desviaciones. Estas desviaciones cuando ustedes no pueden valorar realmente, en este caso, el paciente. Si está bajo efectos toxicológicos, ya sea alcohol, alguna droga, ahí se tiene que especificar la hora, ¿ok? El día y el motivo por el cual no puede valorarse la escala de Coma-Glasgow, ¿ok? Los pacientes que realmente en este caso ustedes quieren tratar de gratificar, ese es el único inconveniente. Lo pueden catalogar realmente como un traumatismo, pero no le ponen escala de Coma-Glasgow. Cuando en este caso el paciente tiene una traqueostomía, una fractura medular o el paciente tiene una glosectomía, les puede dar a lo mejor todas las respuestas más altas, pero en este caso no va a poder, en este caso, poder hablar. ¿Por qué? Porque tiene una glosectomía o tiene en este caso un bloqueo mandibular o el paciente tiene, está bajo algún efecto de alguna sedación, pues ahí no se va a poder valorar en este caso la escala de Coma-Glasgow. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Hola, hola. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ahora yo les voy a preguntar a ustedes, a ver, yo tengo un paciente en el servicio de urgencias, sufrió una caída, esta caída le condicionó pérdida de la conciencia. Los paramédicos en el momento del sitio del accidente le hacen una valoración de la escala de Coma-Glasgow, ¿ok? La tiene de 13 puntos. Llega en este caso al servicio de los paramédicos, al servicio de urgencias, 40 minutos más tarde. Muy bien, en este momento el paciente tiene una escala de Coma-Glasgow de 11, ¿ok? La pregunta que yo les voy a hacer a ustedes es, ¿cada qué tiempo voy a estar valorando la escala de Coma-Glasgow en este paciente? Hola. ¿Sería cada media hora, una hora?
Cada 15 minutos. Si se dieron cuenta que en 40 minutos hubo un descenso de la escala de Comaglano de 2 puntos, tenemos que estar valorando el paciente cada 15 minutos. ¿Ok? En este tipo de pacientes muy seguramente tienen un traumatismo, un hematoma que muy frecuentemente el estado de coma Glasgow a veces a las 2 horas ya la tenemos en 7 o en 6 por un mecanismo de herniación. Es muy importante realmente valorar, en este caso, el estado de conciencia, valorar la fuerza motora y la respuesta de la pupila. En este caso, si la pupila está midriática, tiene hemiparesia contralateral y tiene pérdida de la conciencia y una escala de coma Glasgow, en este caso de 6, pues el paciente se está herniando, ¿verdad? En cuestión, nosotros nos vamos a valorar esto en cuestión de tiempo. Entonces, por eso es muy importante comentarle que el paciente tiene que estar en el área de choque para estar valorando esto. Si el paciente se traslada a la tomografía, pues el paciente pues tiene que llevarse el médico y tiene que estar valorando a la respuesta que tenga en este caso el paciente. A veces en la tomografía se dilata media hora, 40 minutos. Entonces nos debe de estar alertando más que nada para ver si nosotros tenemos un deterioro. Si el paciente a lo mejor tuvo una escala de coma Glasgow de 14, a las 2 horas tiene una escala de coma Glasgow de 14, sé que este paciente muchas de las veces no va a tener un descenso, pero no hay que confiarse sobre todo en los pacientes pediátricos y en los pacientes adultos, que en este caso, pues muchas de las veces pasan 24 horas, no pasa nada, a las 48 horas, ¡pum!, tiene un descenso de la escala de coma Glasgow. ¿Ok? Ya está el chico del tema del caso clínico de la escala de coma Glasgow. Sí, doctor. Adelante. Adelante, chicos. Bueno, para este caso clínico Pon en modo tenemos presentación, a... por favor. ¿Mande? Ponlo en modo presentación. Bueno, adelante. Disculpa. Bueno, tenemos a un paciente varón de 88 años que tiene múltiples patologías y sufre un episodio brusco de pérdida de conciencia mientras paseaba, con caída al suelo y respiración eficaz. Hallazgo principal al ingreso, tuvo una escala de 3 de 15. Como antecedentes como importantes, tenemos a la cardiopatía isquémica crónica con miocardiopatía dilatada y fracción de eyección baja, además de que es un portador de marcapasos y tiene un desfibrilador automático implantado, además de que sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico previo. También tiene insuficiencia y su tratamiento habitual incluía antiagregantes plaquetarios. Y pues esto podría provocar un aumento el riesgo de sangre. ¿Se está cambiando mi presentación? Yo creo. Pero ¿Sí se ve?
Gracias. Bueno, en el examen físico encontramos una tensión arterial alta de 180/70, también una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. Su saturación de oxígeno es de 100% con ayuda de ventilación mecánica. Y como estado general, pues encontramos que está bien perfundido, no tiene fiebre y aparte le pusieron una sonda nasogástrica y unos sonda vesícula. Y con respecto a la escala de coma de Glasgow, pues hay 3 puntos que se evalúan, que es la apertura ocular, la respuesta cerebral, la respuesta motora, y estos indican que tiene 3 puntos, ya que no hay ninguna apertura ocular, ni espontánea, ni al estímulo doloroso. También indica grave depresión de activación reticular. Y el paciente está intubado, por lo que pues, no puede emitir ningún sonido. También respecto a la respuesta motora y al doloroso, el paciente responde extendiendo rígidamente brazos y piernas. Este es un signo grave de daño del tronco encefálico. Y pues yo creo que eso es como lo importante. Después se le realizan laboratorios sencillos con un hemograma que presenta plaquetas bajas, lo que podría complicar el sangrado. También en la bioquímica encontramos creatinina y urea elevados. Eso compatible a la insuficiencia renal crónica que pues ya tenía. También encontramos una alcalosis respiratoria que pues se explica por la hiperventilación mecánica que se aplica para reducir la presión intracraneal en estos pacientes. También hay una coagulación. No hay alteración de coagulación que pueda sugerir alguna coagulopatía. Y como diagnóstico y estudios, pues se toma una tesis craneal. No mostró lesiones agudas, ni isquémicas, ni hemorrágicas, pero sí secuelas. También encontramos que en la tesis craneal de control, porque se hace una segunda vez, reveló un diagnóstico definitivo, que sería un infarto masivo en el hemisferio izquierdo, con edema cerebral severo y efecto de masa, lo que estaba causando hernia cerebral. Además, esto pues explicaría los hallazgos neurológicos que se tienen con la escala de Glasgow de puntuación 3, con una pupila A reactiva y una descerebración. El diagnóstico presuntivo es que se sospecha de un ictus de tronco encefálico, sobre todo por la rigidez de cerebración, la migrasis reactiva y el coma profundo. Como tratamiento, pues dada la irreversibilidad del daño cerebral y pues el pronóstico que es malo, el tratamiento se orientó hacia cuidados paliativos. Entonces, se le explicó a la familia pues esta situación irreversible y el pronóstico. Así que al final se decidió retirarle el soporte vital avanzado y pues permitir que hubiera una muerte natural. Realmente el paciente se cayó de forma espontánea y en automático presentó esa escala de coma Glasgow, ¿verdad? No presentó crisis convulsivas, no presentó nada. No, doctor. Ok.
Los paramédicos lo encontraron con esa escuela de coma Glasgow, lo llevaron al hospital, lo intubaron y lo llevaron al hospital y ya se hicieron los estudios, en este caso, paraclínicos. Si se dan cuenta, pues bueno, en este tipo de paciente, pues ya por la edad, realmente ya tenía una patología ateromatosa, que es lo que le condicionó este tipo de infarto, porque fue esto lo que le condicionó, un edema de tipo citotóxico. Y pues si se dan cuenta, no tuvo mecanismos de herniación porque no pasó mucho tiempo del tiempo que le dio el infarto a que le hicieron la tomografía. ¿Preguntas a su compañera del caso? Hola. Bueno, vamos a continuar con el otro tema, que es traumatismo craneoencefálico. Van a entenderle un poquito más en este caso a los siguientes temas. Me avisan cuando ya vean el tema, por favor. Ya, doctor. Ya está la presentación. Bueno, pasamos al otro tema. Bueno, ¿qué es el traumatismo craneoencefálico? ¿Qué es? Ok, realmente este tipo de patología es una patología médico-quirúrgica, ¿ok? ¿Y cómo lo definimos como un traumatismo craneoencefálico? Es toda energía externa que actúa sobre la cabeza, en este caso sobre el continente y el contenido, generando daño estructural a lo que es cuero cabelludo, hueso, dura madre, tejido cerebral, ¿ok? Líquido cefalorraquídeo y los vasos como tal. Entonces, toda fuerza externa que me genere mi contenido y a mi continente va a llamarse como traumatismo craneoencefálico. Muy bien. Con respecto a la etiología, tenemos realmente estas fuerzas externas pueden ser variadas, en la cual yo puedo ir en bicicleta o en moto y condicionar un golpe de forma directa contra una estructura sólida, en la cual, pues bueno, aquí va a ser la fuerza más intensa, o en su caso yo estoy parado y en este caso ocurre la caída de un tabique, de una bola o de un bat, y esto va a condicionarme un efecto de golpe. El golpe solamente es en el sitio de la lesión, en la cual puede generarme ruptura de lo que es en este caso cuero cabelludo, fractura de los huesos propios de la bola, con lesión directamente al parénquima, ¿ok? O en este caso podemos tener el efecto de contragolpe. Cuando yo tengo, en este caso voy impulsando, voy en una bicicleta, voy corriendo y golpeo contra un poste y una pared fija, rígida, pues bueno, tengo el efecto de golpe, ¿ok? Pero esta fuerza se transmite hacia la parte posterior, generando el desplazamiento del tejido, y en el sitio contrario de la lesión es cuando también tengo lesión por este mecanismo en este caso, de amortiguamiento del golpe. Aquí tenemos nosotros unos jugadores de fútbol americano donde tienen los topes, en este caso tienen su mecanismo de protección, que es el casco, pero fíjense, la parte interna de la masa encefálica se desplaza en este caso hacia la parte posterior, también generando este mecanismo de contragolpe. Tenemos el otro tipo de lesión, que es una lesión por cizallamiento, donde ocurre normalmente en estos mecanismos de golpe y contragolpe, pues bueno, el cerebro tiene una sacudida. Si se dan cuenta, se mantiene sobre el líquido cefalorraquídeo, pero ¿qué creen? Nuestra base de cráneo no es completamente lisa. Tenemos aquí las alas mayores del esfenoides, tenemos el borde superior del peñasco, que realmente es donde descansa parte de lo que es el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, y pues bueno, aquí es donde ocurren, cortan, lesionan directamente este tejido, generando realmente contusiones cerebrales. Tenemos también un efecto de tipo rotacional cuando vamos, en este caso, en algún juego, pues bueno, aquí realmente este tipo de fuerzas también hace que rote nuestro tejido cerebral. El otro es realmente de torsión, cuando tenemos ruptura, en este caso, de este tipo de fuerza, pues bueno, tenemos una contusión, y en este caso condiciona también la ruptura de los axones o de los nervios que nosotros tenemos. Acuérdense ustedes que la sustancia gris son las neuronas y toda la parte de la sustancia blanca son los axones, por donde van las vías motoras y vías sensitivas, y en este tipo de lesiones se ocurren este tipo de torsión
de incluso lesión completamente del axón. El efecto del latigazo, pues cuando nosotros, pues bueno, golpeamos nos pegan en la parte posterior y por el mecanismo realmente de flexión que nosotros tenemos en el cuello, pues condiciona también en este tipo lesiones a nivel de lo que es la porción nerviosa de la médula espinal. Tenemos en este caso la evidencia de fracturas que pueden ser expuestas o no de tejido cerebral, la penetración de cuerpos extraños que puede ser en este caso cuchillos, que pueden ser varillas, que pueden ser armas de fuego. Y bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación del traumatismo craneoencefálico. Como tal, ocurren son 4 como tal para su estudio, pero en la fase aguda, que es la que se realiza, la que se lleva a cabo en cuestión de días, es la que nosotros tratamos de intervenir. La primaria es la lesión, es la causa que le condicionó. Esto va a condicionar, obviamente, mecanismos de grano hipertensivo y aquí es donde nosotros actuamos. Aquí es donde el personal de salud, con sus conocimientos, es como va a tratar de limitar esta lesión secundaria. Esta lesión secundaria son todos los procesos inflamatorios que van a condicionar como tal el cráneo hipertensivo. Entonces, tratamos de evitar este tipo de lesión, ya que si nosotros no la evitamos, pues simplemente el paciente va a morir, ¿ok? La lesión terciaria es cuando nosotros, por medio de nuestros conocimientos, empleamos medidas antiedema, ¿ok? Pero bueno, estas medidas antiedema no son inocuas, condicionan también efectos secundarios. Y valga la redundancia del primo no nocere, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros generamos daño al tratar de cuidar el paciente, ¿ok? La lesión cuaternaria, que es una fase subaguda o crónica que estamos hablando más o menos de 4 o 5 semanas, es cuando ya el organismo trata de reparar este tipo de lesión. Ya disminuimos en este caso el edema cerebral, pero ya por los mecanismos de reparación es cuando nosotros ya tenemos pérdida neuronal y realmente el problema de la neuroprotección que nosotros tenemos es cuando realmente el organismo trata de reabsorber todo el tejido inflamatorio, todo el tejido muerto que realmente no soportó, en este caso, el edema cerebral. Y bueno, ya saben ustedes que en este caso toda la fuerza externa va a condicionarme pues cambios a nivel intracelular donde se cambia el metabolismo aerobio al anaerobio, donde en este caso aparecen sustancias inflamatorias generando realmente un aumento de la permeación de lo que es en este caso el capilar, en este caso neuronal. Se libera calcio, se libera glutamato, ¿ok? Esto obviamente va a condicionar edema vasogénico, edema de tipo citotóxico, todo esto va a condicionar edema cerebral. Y la edema cerebral, acuérdense ustedes que va a condicionar cráneo hipertensivo. Si nosotros no lo cuidamos, pues simplemente vamos a tener muerte neuronal, que es lo que nosotros tratamos de evitar, sobre todo de la lesión primaria a la lesión secundaria. Hablando de la incidencia, afortunadamente la mayor parte de los traumatismos craneoencefálicos del 60 al 70% son leves, del 15 al 20% son moderados y tenemos del 10 al 15 que son severos, ¿ok? En proporción al sexo, es más frecuente en este caso en el hombre que en la mujer. Bueno, ya ha ido aumentando, hay unos lugares donde tenemos una proporción 1 a 1, ¿por qué? Porque la mujer ya empieza a salir, ya empieza a trabajar, sale de casa y pues bueno, realmente los accidentes es lo que está condicionando este emparejamiento de relación hombre o mujer. La población más frecuente es aquellos, bueno, cuando ya salen a la secundaria, ¿verdad? Que ya se van, en este caso, en el transporte, caminando, y en este caso, la población económicamente activa, que es de 15 a 45 años, tenemos la mayor incidencia de traumatismos craneoencefálicos. Ahora, el 70% realmente son accidentes de tráfico. Número 1, ¿qué creen? Las motos están número 1 como tal, como el factor en la cual nosotros tenemos que concientizar realmente en este caso a este tipo en este caso de personas que viajan en este vehículo. Entonces, el accidentes de tránsito, 70%. Tenemos hechos violentos, en este caso puede ser en la vía pública cuando los asaltan y la otra es en la violencia familiar, ¿ok? Si se dan cuenta, ahorita pasamos una pandemia donde muchas de las veces nos quedamos en casa
Y pues bueno, en esta época cuando estuvimos nosotros en casa, aumentó esta violencia intrafamiliar, ¿ok? Las caídas, sobre todo en el trabajo o en la casa, y la mortalidad. Se ha visto que es más, tenemos más mortalidad en los países subdesarrollados que en el desarrollados. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nuestras actividades todavía son realmente en la agricultura, en la pesca, ¿ok? Y este tipo de personas, pues muchas de las veces se van al cerro, al monte, ¿verdad? En el campo, donde realizan sus actividades, se caen, los golpean y pues bueno, muchas de las veces se llegan a encontrar inconscientes los pacientes o en este caso, de aquí a que se den cuenta que el paciente sufrió un traumatismo craneoencefálico, de aquí a que lo llevan al centro de salud, en este caso al hospital de segundo nivel y de aquí al hospital de trauma, que es el tercer nivel, pues aquí el tiempo es oro, sobre todo en el diagnóstico y en el manejo realmente de este tipo de traumatismos. En los países desarrollados, pues bueno, tienen un sistema de emergencia un poquito más, más eficaz, hay más personal, les pagan más que comparado en este caso a nuestro personal paramédicos que realmente no les pagan. ¿Ok? O en este caso realmente los bomberos también que también participan en esto, pues bueno, muchas de las veces no les pagan. Entonces, realmente el servicio de salud en primer nivel es un poquito mejor que en los países desarrollados. ¿Ok? Pronóstico con respecto al traumatismo craneoencefálico, pues bueno, el 70% tienen buena recuperación, se reincorporan a sus actividades, en este caso escolares o de trabajo. El 9% mueren antes de llegar al hospital, el 6% mueren durante su estancia intrahospitalaria y ya de todos los graves que llegan a persistir, el 15% son incapacitados. Realmente, incluso secundarios a un TC moderado, un TC grave o que incluso ya queden en estado vegetativo. Y realmente este tipo de pacientes pues son dependientes realmente de sus familiares, ya no van a poder realizar en este caso actividades como una persona normal. Y bueno, en esta imagen vemos cómo en este caso las lesiones primarias son inevitables. Bueno, realmente las industrias, las escuelas tratan de realizar mecanismos de prevención para tratar de evitar las caídas, en este caso para evitar sobre todo, pero pues bueno, muchas de las veces son inevitables. Pasamos a las lesiones secundarias y estas son las evitables. Esta es la que realmente el personal de salud es la encargada de mantener, sobre todo, o evitar el edema cerebral, evitar la lesión isquémica, evitar el efecto de edema, evitar el mecanismo realmente en este caso de herniación, con la finalidad de no llegar en este caso a las lesiones tanto terciarias como cuaternarias. ¿Ok? Y bueno, realmente la fisiopatología con respecto a la lesión primaria, pues es el daño estructural realmente por el impacto, el efecto biomecánico, la fuerza que nosotros estamos generando directamente hacia mi contenido, generando entonces esto va a depender mucho de la fuerza, de la dirección, del impacto. Y pues bueno, como tal, pues el daño estructural es lesión neuronal, la presencia de hematomas, la lesión axonal, en los hematomas, en este caso epidurales, subdurales o intraparenquimatosos. Es directamente relacionado con el impacto durante mi contenido y mi continente. ¿Ok? Y aquí tenemos una imagen donde yo tengo aquí una lesión, tenemos una fractura. Esta fractura está generando un hematoma epidural. Aquí yo tengo en este caso un hematoma subdural que está por abajo de lo que es la dura madre. Aquí tengo un hematoma intracerebral. Las fracturas, que es con su efecto realmente de hematoma epidural, pues bueno, hay unos que pues realmente tenemos solamente lesión de cuero cabelludo y realmente de la parte ósea, pero no tenemos lesión en la parte interna. Entonces, son las lesiones. Y bueno, este tipo de lesiones primarias van a generar como tal, en este caso, una lesión focal. La lesión focal es directamente en el sitio de la lesión. Ahí es donde normalmente yo tengo solamente edema, tengo el chichón, tengo la fractura, pero no tengo como tal una lesión más grave, ¿ok? Todas las demás, como en este caso las fuerzas rotatorias, las fuerzas, en este caso una herida penetrante, una lesión lineal con efecto de golpe y contragolpe, todo este tipo de lesiones son más agresivas por su fuerza, por su impacto, generando realmente una lesión difusa. Esta lesión difusa es más grave que una lesión focal y esta
lesión difusa, pues bueno, está relacionada con más edema vasogénico y más edema de tipo citotóxico. Entonces, son las fuerzas que normalmente nosotros tenemos, que realmente la lesión difusa es más grave y más severa, ¿ok? La lesión secundaria, pues bueno, son todos los procesos metabólicos, moleculares, inflamatorios, incluso vasculares, en la cual van a generar la liberación de sustancias proinflamatorias, incrementando, estimulando realmente la producción de más enzimas, lipasas, endonucleosas, proteasas, que realmente van a condicionar como tal esta inflamación, ¿ok? Entonces, esta lesión secundaria, pues bueno, ya saben ustedes, todo lo que es realmente el cráneo hipertensivo, aumento de presión intracraneal, reducción del flujo sanguíneo cerebral, disminución de la presión de perfusión cerebral, el efecto de masa, las crisis convulsivas, el edema cerebral y la isquemia, que es lo que nosotros vimos en cráneo hipertensivo. Pero estos también tienen efectos extracraneales como la hipotensión, la hipoventilación, la hipoxemia, la hipertermia, la hipotermia, que también afectan sobre todo también nuestra parte intracraneal. Entonces, esto está de la mano muchas veces también dependiendo de los factores que están condicionando el cráneo hipertensivo, ¿verdad? Ahora, las lesiones terciarias, estas son desencadenadas como consecuencia de los cuidados y de la atención por parte del personal de salud. Ocurren normalmente en el tratamiento y en la prevención de la lesión secundaria. Acuérdense ustedes que, pues bueno, nosotros que tenemos que poner un catéter, tenemos que colocar un catéter intraventricular, tenemos que ponerle asistencia mecánica ventilatoria, tenemos que utilizar en este caso relajantes musculares, medicamentos para mejorar la presión arterial, cuando los llevamos realmente a coma hiperosmolar, cuando los llevamos a coma barbitúrico, pues bueno, todos este tipo de manejo que nosotros le damos al paciente para tratar de mejorar y evitar esa lesión neuronal, pues bueno, tienen efectos secundarios. Y estos efectos secundarios, pues bueno, cabe la premisa, lo que yo les decía, tenemos una frase que nos avisan, que nos comentan desde que nosotros entramos a medicina del primo, no sé, ¿verdad? Primero no hacer daño, pero realmente esta lesión secundaria resulta un poquito paradójico, en la cual nosotros al cuidar estamos dañando. Entonces, dañar al cuidar es lo que realmente aparece en este tipo de lesión terciaria. Y pues en estas imágenes solamente se las voy a mencionar, no vamos a verlo con lujo de detalle, pero por ejemplo en la inmovilización cervical generamos compresión a nivel de lo que es el cuello, alteraciones a nivel de la columna vertebral, compresión de lo que es en este caso la yugular y altera lo que es el drenaje venoso. Los analgésicos y los sedantes, pues bueno, como en este caso el propofol, la dexmedetomidina, condiciona realmente que podemos generar bradicardia, hipotensión, ¿ok? Con el fentanilo, depresión respiratoria, aumento de la PIC, ¿verdad? En este caso el uso de relajantes musculares, pues bueno, con la finalidad de que nosotros tengamos buena sincronía con el ventilador, pues podemos condicionar esto, enmascaramiento de las crisis epilépticas, neumonía asociada a la miopatía por la enfermedad crítica, el uso de las soluciones hiperosmolares, ya sea manitol o suero hipertónico, pues bueno, ya saben ustedes que la finalidad es deshidratar mi cerebro, pero pues bueno, podemos generar lesión renal aguda, sobrecarga de volumen, hipovolemia, daño renal, en este caso las flebitis, las coagulopatías y el descontrol de los electrolitos, pues bueno, tenemos que cuidarlo. En la hiperventilación, pues podemos generar en este caso barotrauma, entonces tenemos que tener mucho cuidado con el uso de barbitúricos, ya saben ustedes, depresión miocárdica, sepsis, ilion, obstrucción intestinal, con el uso de catéteres, pues bueno, los sitios en este caso de los catéteres, en la cual podemos generar endocarditis, cuando tenemos una herida expuesta, pues un absceso cerebral, ¿verdad? Con la asistencia mecánica ventilatoria, les había yo dicho, el barotrauma, con la transfusión de los hemoderivados, pues bueno, una reacción en este caso a la sangre o las plaquetas, en la cual puede ser un poquito mortal. Entonces, todo
toda la premisa realmente de cuidar, pues bueno, tiene efecto secundario. Entonces, por eso el hecho de dañar al estar cuidando el paciente. Ya la lesión cuaternaria realmente es en el periodo subagudo. Estamos hablando de la tercera a cuarta semana, en la cual, pues bueno, ya el paciente ya salió del edema, el edema cerebral, pero realmente este tipo de lesión en este tipo de pacientes va a depender mucho del traumatismo craneoencefálico. Sé que en un paciente que tiene un TSRT de 3, en la cual ya está en estado de coma, pues sé que a lo mejor el paciente le va a ir mal. En el paciente que tiene 12, que tiene 9, en la cual yo tengo tiempo para darle el manejo adecuado al cráneo hipertensivo, pues en este caso sé que a lo mejor no le va a ir tan mal. Entonces, en la lesión cuaternaria ocurre lo que se le llama como neurogénesis reparativa, en la cual intenta de contrarrestar o aminorar el daño realmente por los efectos de la inflamación de este tipo de edema. Y pues bueno, ya saben ustedes que el tejido neuronal, pues bueno, no se repara. La neurona es la única célula en la cual no se va a dividir, no se va a regenerar como en el resto del cuerpo, como en este caso es el intestino, la célula endotelial de la piel, en este caso una lesión vascular, una lesión hepática, donde en este caso tenemos este mecanismo de regeneración. Bueno, aquí no. Se ha visto que realmente por medio de la fisioterapia, los axones de las neuronas sanas, que donde se encuentra la lesión, pueden aparecer nuevas sinapsis y esto puede condicionar nueva regeneración de ciertas funciones, no al 100%, pero se ha visto que llegan a tener nuevamente respuesta a cierto tipo de estímulos, ¿ok? Entonces, pasamos al primer tema del traumatismo cráneoencefálico, que es la conmoción cerebral o concusión cerebral. Y bueno, ¿qué es la conmoción? ¿Ok? Es una disfunción cerebral inducida por un trauma sin lesión estructural demostrable por una neuroimagen, que puede ser tomografía, que puede ser una resonancia. Como tal, la conmoción cerebral se considera como un TS leve. ¿Quedamos? Entonces, este tipo de conmoción cerebral se debe realmente a esta alteración de la función cerebral, que normalmente es de origen traumático, que normalmente produce es por un efecto directo, efecto de golpe, de contragolpe, de rotación, de latigazo, y este tipo de fuerzas van a condicionar daño realmente funcional, no daño estructural. ¿Qué quiere decir? Que voy a tontar las neuronas, pero no vamos a tener como tal un daño estructural. Entonces vamos a generar alteraciones iónicas, alteraciones metabólicas intra y extracelular. Es lo que realmente se ha visto. ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes que tienen una condición condicionan una parálisis traumática, pero es de tipo reversible. ¿Qué quiere decir? Que pasan determinados minutos, el paciente tiene pérdida de la conciencia, tiene pérdida de la memoria y es realmente a esta sacudida violenta de este cerebro que genera un deterioro funcional, transitorio, irreversible, que es de corta duración. Y realmente, pues bueno, el mecanismo fisiopatológico de este impacto, de esta fuerza mecánica en la cual genera realmente estas alteraciones iónicas, donde se altera la entrada de sodio, potasio, donde se altera la entrada de calcio, donde se alteran las bombas sodio, potasio, ATPasa, donde se altera el metabolismo intra y extracelular, pues bueno, es lo que condiciona esta disfunción, esta parálisis neuronal de forma traumática que es reversible, ¿ok? ¿Y cuál es la sintomatología que nosotros tenemos? Pérdida del estado de conciencia, ¿ok? Donde no tenemos respuesta, donde le hablamos, donde le preguntamos y simplemente no tenemos ninguna respuesta. Tenemos la pérdida de la memoria, normalmente es de la memoria mediata. ¿Esto qué quiere decir? Que no recuerda qué es lo que le pasó, solamente recuerda que iba caminando y de ahí ya no se acuerda de nada. Podemos ya tener deficiencias neurológicas, es decir, ciertos pares craneales, ciertas pérdidas de lo que es en este caso el control de los esfínteres, podemos encontrar cierta deficiencia neurológica que se recupera en este caso. Alteraciones del estado mental, ok. Cierto tipo de pacientes tienen cambios en el comportamiento, en la conducta, que se va a ver durante
días y semanas posteriores al trauma completamente. Y ocurre, y hay una clasificación de severidad que es de la Academia Americana de Neurocirugía, ¿ok? Donde la conmoción la clasifica en grado 1, grado 2 y grado 3. Y menciona el grado 1 o un TS leve. Normalmente tenemos una confusión transitoria de la pérdida del conocimiento con resolución de los síntomas en menos de 15 minutos. Tuvo la contusión, tuvo la pérdida de la conciencia, pero ¿qué creen? El paciente a los 15 minutos, ¡pum!, recupera todo. A lo mejor tiene la pérdida de la memoria, a lo mejor tiene ciertos déficits neurológicos, pero el paciente se recupera. En la 2 o moderada, los síntomas duran más de 15 minutos, pero sin pérdida del conocimiento. En la 3 implica la pérdida del conocimiento independiente de los síntomas, ¿ok? Y bueno, ya en la clasificación del TCL, pues normalmente la conmoción lo vamos a clasificar como un TC leve. Realmente tenemos una escala de Coma-Glasgow de 13, de 14 o de 15. Le hacemos su tomografía y el paciente no tiene ningún daño estructural, no en la tomografía normal, en la resonancia normal, ¿ok? La pérdida de la conciencia normalmente dilata desde 15 minutos o hasta 30 minutos. Alteraciones del estado de conciencia o del estado mental, normalmente un momento dentro de las primeras 24 horas. Llegan a tener algunas veces amnesia postraumática, el paciente le dieron una tunda y simplemente el paciente no habla, pero siempre se mantiene en una escala de Coma-Glasgow de 13 a 15. Nunca vamos a tener una escala de Coma-Glasgow menos de 13, ¿ok? Porque cambia completamente. Muy bien. El cuadro clínico, pues bueno, ya saben ustedes, la pérdida del estado de alerta, puede llegar a tener periodos de apnea, la amnesia retrógrada, la cefalea, refiere a una cefalea intensa en el sitio de la lesión, puede llegar a tener náusea o vómito, ¿ok? Puede tener a veces bradicardia, puede tener alteraciones del ritmo, algunas veces supresión de ciertos reflejos, ¿ok? El reflejo tusígeno, el reflejo corneal, ¿ok? El reflejo nauseoso, y puede llegar incluso a tener signo de Van Bisky o el signo de Hohmann, que es una lesión de la vía córtico-espinal o primera neurona. Ahora, el paciente, pues bueno, siempre se recuperó, en este caso está en el servicio de urgencias, nunca disminuyó la escala de Coma-Glasgow, siempre se mantuvo arriba, ¿ok? Se desespera y sabe que, doctor, ya me quiero ir, ya me siento muy bien, ¿ok? Con el paso de las semanas aparece este síndrome que se le llama el síndrome postconmocional, donde encontramos sintomatología somática, cognitiva o conductual y emocional. Dentro de la sintomatología somática, el paciente persiste con cefalea. Ya le dieron doble analgésico y el paciente refiere dolor. Dolor de cuello, visión borrosa, alteraciones del equilibrio, mareos, náuseas, vómito, fatiga, alteraciones de la coordinación, semanas después de la contusión. Las alteraciones cognitivas o conductuales, vamos a tener confusión, dificultad para concentrarse, desorientación temporoespacial, dificultad para recordar el accidente, alteraciones de la memoria inmediata, ¿ok? Simplemente ya pasó, pero no se acuerda. Síntomas emocionales, pues el paciente se vuelve irritable o tendencia a la depresión. ¿Ok? La habilidad emocional disminuida, la tristeza, la ansiedad, y el paciente lo vamos a encontrar siempre en este estado. Pasaron 3, 4 semanas y el paciente persiste. Le hacen tomografía, le hacen resonancia magnética y el paciente no refiere ningún daño estructural. No tenemos datos de edema, no tenemos desviación de la línea media, no tenemos evidencia de nada. ¿Ok? El paciente simplemente vamos a tener siempre una escala de Coma-Glasgow de 13, 14 o 15. Si el paciente tiene una escala de Coma-Glasgow de 12, estamos en este caso indicados a hacerle una tomografía. Le hacemos su tomografía y si se dan cuenta, la línea media se encuentra bien, el sistema ventricular todo bien. En este caso no encontramos realmente datos de edema cerebral y lo damos de alta. ¿Ok? Podemos hacer diagnósticos diferenciales cuando el paciente ya tenía el antecedente de migraña, ¿ok? El paciente en este caso ya tenía ansiedad o tenía depresión o en este caso el trastorno bipolar. Entonces, también cuando el paciente tenía déficit de atención, pues bueno, aquellos pacientes que ya lo tenían, pues bueno, en este caso
También hay que hacerle con ese diagnóstico. Cuando el paciente tiene trastornos del sueño, pues es lo que nosotros tenemos que hacer con este tipo de paciente. El tratamiento, pues bueno, lo tenemos que tener en el servicio de urgencias de 6 a 8 horas en observación, valorando la escala de coma cada 30 minutos, ver el comportamiento, la conducta, ¿ok? Si el paciente no tiene un déficit neurológico, si el paciente no tiene nada, entonces lo damos de alta. ¿Con qué lo damos de alta? Con 2 analgésicos para que el paciente esté bien. Y hay que pedirle que no realice esfuerzos, no hacer ejercicio, pesas, que no se estriña. Hay que evitar que el paciente se estriña, ¿ok? Incluso se le evita también la actividad sexual. Reposo de 7 y 10 días con los signos de alarma. Si hay pérdida de fuerza de alguna extremidad, si tiene alteraciones visuales, si tiene crisis convulsivas, si tiene alteraciones de la conciencia, entonces en este caso le tenemos que decir que se venga de manera inmediata. Entonces, evitar sobreesfuerzos y evitar los ruidos excesivos y sobre todo también la luz, sobre todo la luz la azul, porque puede condicionar en este caso ansiedad o irritabilidad. Nos quedamos aquí, chicos, por la hora. Terminamos de ver mañana conmoción o contusión. Este tema, el chico que me vaya a dar el tema puede ser del tema de contusión o del tema de contusión. ¿Quedamos? Mañana terminamos de Sí, ver gracias, contusión. doctor. Bueno, nos Gracias. vemos el día de Gracias, mañana, doctor. Hasta chicos. luego. Bye, bye.